al comienzo del cafecito, la presentación que hacemos por Teleuniverso desde Factoría STI, así se llama este estudio. Y tengo que recordar esto, Iliana, ¿verdad? Factoría STI. Y tenemos de primer invitado al médico, al doctor Benjamín Hernández, neumólogo. Bueno, tiene un currículum extensísimo. Vamos, si comienzo a leerlo no voy a terminar hoy, así es que... Buenos días, Benjamín. ¿Cómo está la COVID? Tú sabes que en los últimos días hemos visto que ha habido un incremento, vamos a decir, en las últimas semanas. Pero son pacientes que se manejan en su gran mayoría, vamos a decir, de un 90% por encima de forma ambulatoria. Okay. En mi centro hospitalario y uno que vive relacionándose con los otros especialistas de los grandes centros de la ciudad, sí aparecen muchos casos positivos, más que semanas atrás, que habían 5, 8, 10, pero ustedes se han fijado que no ha habido básicamente muertes por COVID-19 y sus complicaciones. El uso de cuidados intensivos en estos tipos de pacientes también es prácticamente mínimo, diría yo. O sea, yo tengo la cantidad de pacientes que uno pueda tener ingresado en el momento actual, que son muy pocos, tanto de COVID o no COVID, pues el porcentaje puede ser, qué sé yo, 5%, como mucho. Y con poca. Y los que están ingresados normalmente no es solamente que tienen COVID, sino que además de tener COVID, tienen 70 y tantos años, son diabéticos, hipertensos, han tenido accidentes cerebrovasculares, tienen patología del tejido conectivo, y o son pacientes que se manejan con hemodiálisis. O sea, son pacientes realmente que tienen otras complicaciones además del COVID. Vimos como en el fin de semana, tanto el ministro de Salud Pública como el presidente mismo, en actividades separadas, eran constantes en el llamado a la población a retomar el tema de la vacunación, aquellas personas que no hayan completado ese ciclo, pero sobre todo, la percepción como ciudadano es que es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y que ese cuidado debe estar presente siempre. Desde su experiencia, que está cotidianamente recibiendo este tipo de casos, también se da la constante de que estas personas les falte alguna vacuna de la serie de vacunas que debemos cumplir. ¿Cómo está esa situación en las estadísticas que ustedes manejan? Siempre que voy a la prensa o que me invitan a algún programa, incluso en ciertas ocasiones, uno como neumólogo y dirigente de sociedades, tanto de Neumonorte como la Sociedad Dominicana de Neumología, damos algunos avances y damos algunas explicaciones y recomendaciones a la población general por las redes, que son de mucha importancia en estos días. Y siempre hablamos de esto, o sea, el hecho de que de un momento largo hasta ahora, el efecto de la vacuna ha hecho precisamente que los centros de cuidados intensivos, que los pacientes no fallezcan como en aquel momento en que ustedes recuerdan que era contando diariamente decenas, centenas de pacientes muertos en todo el mundo. Y nosotros pues no nos fue mal realmente al país como tal, pero también tuvimos alrededor de 4,000 y pico de muertes hasta ahora. Esperemos que eso no se sigan sumando. El éxito de esto y el hecho, es una opinión personal y que yo entiendo que la mayoría de los especialistas del área estarán de acuerdo conmigo. El hecho de que los pacientes tengan esa sintomatología mínima, que no estén falleciéndose, que no están muriendo, que no van a intensivo, que no tengan esa comorbilidad de paciente que haya que ventilarlo. Eso prácticamente, un paciente en ventilación mecánica ahora prácticamente no hay. Podrán aparecer ocasionales, digo yo, pero en un momento nosotros teníamos de 15 camas de cuidados intensivos, 15 pacientes intubados. Wow. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Que esos pacientes que están positivos de COVID, incluso varios pacientes de estos han tenido 2 y 3 veces el COVID positivo, ya con mucho menos síntomas. Y es el hecho de la vacuna. Aquellos pacientes que porque son alérgicos no se pueden vacunar, que porque tienen asma no se deben vacunar, porque un vecino le dijo que un paciente se vacunó y al otro día amaneció muerto. Bueno, amaneció muerto a lo mejor porque se iba a morir como quiera, con o sin vacuna. La vacuna, aunque fueron vacunas hechas con cierta rapidez, vamos a decir, para que la gente entienda, hechas al vapor, porque para confeccionar una vacuna se pueden pasar hasta 10 y más años. Esta vacuna tuvieron que ser manejadas con más rapidez
porque había que implementar algo para darle solución a este virus que nadie sabía de él. Acuérdese que lo hablábamos nosotros cuando nos juntamos ocasionalmente fuera del ámbito laboral, con el grupo de amigos que me preguntaban, por ejemplo, Benjamín, te tengo 15 preguntas sobre COVID. Digo, bueno, quizás te contestaré una, porque hay 14 que no solamente yo, sino nadie en el mundo la puede contestar. Por ejemplo, hace un momentito hablábamos de la sintomatología de la percepción del sabor y el olor. Así que es. Jaime decía que él nunca perdió eso. Pero, por ejemplo, decía, entonces, Benjamín, ¿cuándo tú crees que yo voy a comenzar a oler y a tener sabor? ¿Y quién sabe? El éxito de esto es que se vacunen. Aquellos que no se han vacunado de una dosis deben ir hoy a un centro donde hay muchísimos en el país y simplemente hay que hacerlo. El que tiene una vacuna, que complete las 2. El que tiene 2, que se ponga 3. El que tiene 3, que se ponga 4. Ya a partir de ahí hay que esperar. Porque tampoco es que vamos poniendo cada un mes una vacuna. Que cada 3 meses vamos a estar renovando vacunas. Eso en su momento habrá, si habrá que ponerlo 2 al año, 1 vez al año, si se va a poner junto con la vacuna de la influenza. Yo recuerdo en una reunión que tuvimos con el presidente de la República, que él me preguntó que yo pensaba de si las vacunas en algún momento podrían venir unidas. Por ejemplo, COVID e influenza sería un palo porque tú te vas a contar una vez al año. Entonces, con una sola vacuna tú estás tratando de minimizar la patología de COVID y la patología de la influenza, que siempre para septiembre. Sería un palo, quizá en este septiembre no será, pero quizá en el devenir del tiempo, quizá para el año que viene uno entienda, vacuna COVID-19, influenza A y B, por ejemplo. No significa que el vacunado no le vaya a dar tanto el COVID como la influenza, pero si le da, le puede dar mínimo, con menos síntomas. Yo quiero pedir permiso a don Jaime para aprovechar justamente este tema COVID, porque generalmente la población asociábamos síntomas específicos al COVID, la pérdida del olfato, síntomas gripales, pero en los últimos meses también hemos visto cómo se ha diversificado esa sintomatología y ahora ya puede atacarte la garganta, dolores de cabeza, que antes no era el factor común. ¿Es eso cierto? Ciertamente se ha diversificado los síntomas para poder como población también tener un cuidado adicional. Ya no es solo si te da gripe, ya no es solo si tienes tos. ¿Qué otros síntomas ya son comunes en la patología de COVID? De todas formas, debo enfatizar que el dolor de garganta y el dolor de cabeza eran síntomas iniciales desde el principio. ¿Qué otros síntomas han venido? Problemas gastrointestinales, pacientes que teniendo dolor de cabeza específico, no un dolor de cabeza como que le da a la gente porque tiene sinusitis, porque tiene, como llamamos nosotros de forma simple, catarro en la cabeza, sino un dolor de cabeza especial, se hacen hipertensos. Pacientes que no habían tenido problemas de hiperglicemia, de azúcar alta, el COVID lo mandó diabético. O sea, y son complicaciones de esto. Y hay otros síntomas. Cualquier síntoma que dé fiebre y que tú lo puedes asociar a un virus, yo soy de lo que creo que el paciente tiene que hacerse por lo menos unas analíticas simples, un hemograma, una prueba de influenza, porque viene la época de la influenza y por supuesto quizás va a haber menos influenza, igual que pasó el año pasado, por la protección que tenemos. Y otra cosa también, que es algo que yo voy a hacer y se lo digo al público que nos está viendo aquí fuera del país. La gente tiene que usar la mascarilla, sobre todo. Aquí somos 3, por ejemplo, pero si usted va, por ejemplo, a la Clínica Coromina, al Hospital Metropolitano, a la Unión, por decir 3 centros de importancia de aquí, usted tiene que entrar con mascarilla. Y a mí me parece que no debieran dejar entrar a nadie sin mascarilla o simplemente tener en las áreas de entrada al centro una persona para que les regale una mascarilla, para proteger el que entra y para proteger lo que estamos adentro. Un supermercado, un tren, una guagua, aeropuertos. O sea, yo les digo sinceramente a ustedes, no voy a estar en un aeropuerto nunca mientras esté vivo sin una mascarilla. No importa que el COVID se haya ido. Porque, por ejemplo, un aeropuerto como Barajas, Jaime que lo conoce, usted que puede haber conocido. Por ejemplo, el JFK, el aeropuerto de Miami. Barajas, España. Barajas, sí. Por ejemplo, o sea, todos esos aeropuertos, por ejemplo, el de Los Ángeles, donde vienen ese tránsito enorme de pasajeros, cada uno con otra cosa. Y el hecho de las manos, o sea, hay que lavarse las manos.
en eso, sobre todo en esos sitios que vamos a decir son sitios contaminantes, porque un hospital es un sitio contaminado, Claro. por más que tú quieras. O sea, porque ¿quiénes van a los hospitales? Gente Los enferma, enfermos. no solamente problemas bronquiales, ni mucho menos, pero a eso es que debemos nosotros cuidarnos, porque la diabetes no se va a pegar porque el paciente te estornude encima, ni porque te dé la mano, ni la hipertensión, pero los virus sí, entonces hay que tener cuidado con eso.